Tenemos información importante para Call of Duty Mobile. Según filtraciones, llegaría una nueva serie con 4 armas legendarias y más giros gratis. Así es amigos, los de Activision se aprendieron la de chambear. Ahora tendremos hasta 40 armeros en multijugador y nuevos efectos en el juego, nuevos comodines, nueva ametralladora ligera y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber qué más estará llegando? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te traigo algunos cambios para la próxima temporada y claramente para futuras actualizaciones. También te traigo información sobre una nueva serie. Antes me gustaría agradecer a los miembros por estar apoyando mis videos y a toda mi comunidad. En verdad, muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, ahora sí pasemos con la información que te traigo el día de hoy. Como sabemos, antes de cada temporada los filtradores nos comparten los nombres de las armas legendarias que estarán llegando en la nueva temporada. En esta ocasión no es la excepción, salieron los nombres de algunas armas y los filtradores dicen que podría venirse una nueva serie. Así es, porque 4 armas están relacionadas. Las armas que están relacionadas son la Tipo 19, la ICR, la MAC 10 y la M4 LMG. Cabe destacar que solamente pusieron que se podría venir una nueva serie, pero no dijeron fecha. Eso quiere decir que podría llegar incluso para la temporada número 7 o después. La verdad no creo que sea para la temporada número 7 porque la de Gundam tarda un montón, está un poco raro que se junten. Si pones atención, el nombre con el cual compartieron estas armas se llama Gato Multiverso. Eso quiere decir que tendría temática como de gato las nuevas armas. A simple vista parece loco cómo van a llegar armas que tengan parecido a los gatos, pero no es tan descabellado, ya que en el juego tenemos un arma que tiene una skin de gato que sería la MAC 10 Legacy. Aquí se pone más interesante, ya que casualmente la MAC 10 está en esa lista. Eso quiere decir que podría llegar en esa serie, o bien podría ser una nueva serie completamente nueva de Legacy. Y como sabemos, las skins Legacy son una categoría mayor a las legendarias, cuentan con balas trazadoras y también animación especial. Sinceramente no suena tan loco, ya que si llegó una serie de personajes legendarios Gundam, también podría llegar una serie de armas Legacy, pero bueno, falta ver. Por si te lo preguntabas, efectivamente, si llega la nueva serie hablaríamos de que también llegarían eventos para conseguir puntos de serie, que básicamente sería giro gratis. La información es muy temprana, pero recordemos que así empiezan las filtraciones. Así pasó con la serie de Volcán, o sea la de Lava, así pasó con la del Zodiaco. De hecho, la grosa del Zodiaco se filtró como 4 meses antes, incluso teníamos hasta imagen y todo, pero nada más no llegaba. Lo que sí no sabemos es si los de Activision van a sacar más eventos o más tareas para conseguir más puntos de serie de la serie de Gundam. Esperemos que sí, pero de momento no tenemos ningún tipo de información. Algo que realmente es muy molesto en el juego es que solamente se puede tener 10 armeros. Como sabemos, tenemos armas favoritas, tenemos modos favoritos y normalmente no se puede combinar tanto. Afortunadamente los de Activision van a sacar una opción para que puedas equipar no 10, no 20, no 25, 40 armeros. Además de los 10 armeros que tenemos por defecto, llegarán 10 para cada modo similar. Por ejemplo, punto caliente y dominio serán 10. Buscar y destruir serán 10, duelo por equipos y primera línea otros 10. Ahora sí se podrá tener un montón de clases en nuestro armero, porque seamos sinceros, a veces se olvida. Con una clase de la Oden, no me acuerdo en qué armero está y tengo que armarla de nuevo y es realmente molesto. Llegará un nuevo efecto bastante interesante amigos, para que cuides tus ojos. Esto va a servir básicamente para la granada cegadora, y es que como sabemos cuando explota pone la pantalla todo blanco y suele molestar un poco. A decir verdad no entiendo los de Activision, se supone que para eso es esta granada, para que te flashee y no veas nada, pero bueno, quiero pensar que es para cuando juegas de noche. El nuevo efecto de la granada cegadora ya no será blanco, ahora será de color negro. Así es amigos, Activision anda de modo inclusive. Puede parecer innecesario, pero a más de alguno le va a salvar. ¿Por qué? Porque a veces jugamos con todo apagado y claramente que te salte una luz brillante todo blanco si desconcentra un poco. La nueva arma que se viene es una ametralladora ligera, es esta que está viendo por aquí, se llama MG82, así es, muy parecida a la MG42. No solamente es parecida en cuanto al estilo, claro que no, esta arma también se ve que será asquerosamente cochina. Claramente es un arma lenta porque es una ligera, pero mira lo que pega amigo, tiene cadencia realmente brutal. Personalmente lo estuve probando en el campo de entrenamiento y sé lo que te digo, esto va a estar completamente roto, obviamente para la gente que le guste campear y jugar super táctico.
No te voy a mentir, yo hubiera preferido que llegue la RAM 7, ya que como sabemos se esperaba desde hace tiempo que llegara, pero no sé qué onda con los de Activision, simplemente no se deciden, no la quieren poner y quién sabe por qué. También llegará un nuevo comodín, amigos. Este comodín anteriormente se había filtrado, no me acuerdo si se los comenté, que sería básicamente para cargar una aptitud de operador extra. Lamentablemente, aunque descargué toda la beta y probé todo lo nuevo, cuando quise seleccionar este comodín me equivoqué y simplemente no lo elegí otro random. Al equiparte este comodín tendrás limitaciones, por ejemplo, no podrás ponerte dos aptitudes del mismo, no podrás ponerte dos aniquiladoras, porque si no, imagínate, normalmente se sacan 3 en una partida y llevar a 6 estará completamente roto. El tiempo de carga va a disminuir y cuando mates a alguien también te dará menos carga, aunque eso sí, no afecta en la racha de puntos, eso sigue normal. Los de Activision son tan humildes que regalan un arma legendaria completamente gratis, pero solamente si compras otras 3 armas legendarias. El arma de prestigio que llegará en la próxima temporada es esta que está viendo por aquí, que es una skin para la Argus y claramente, aunque es el diseño, cambiará el color como suelen hacer siempre. La verdad la skin está bastante guapa, pero yo no la veo tan útil en Battle Royale. Por ejemplo, cuando estoy jugando normalmente me revientan un tiro, pero yo la estoy usando y no pego nada. O sea, le pego 1, 2, 3 y no lo reviento. Creo que un poco bugueado. En el video anterior aclaramos que se vienen nuevas ventajas, o mejor dicho una fusión bastante extraña, donde 2 ventajas harían una sola y podrías equipártelas juntas. Por alguna razón la gente se confundió y pensó que se podía equipar persistencia, por ejemplo, con peso ligero y todas esas cosas extrañas. De una vez te digo que nada de eso se va a poder, ya que para comenzar las ventajas que estarán combinadas son ventajas de un mismo color. Aquí puedes ver cómo están 2 a la vez, pero es del mismo color. Además solamente llegarán 3 combinaciones de ventajas y no más, solamente 3. Claro que todo esto está sujeto a cambios, al final de cuentas podría ser que lleguen más combinaciones, más fusiones de ventajas, pero de momento es la información que tenemos. No creo que salga una combinación para las ventajas rojas, ya que como sabemos tenemos ya en el juego un comodín que nos permite llevar doble, así que no tendría ningún tipo de sentido. Esperemos que los cambios sean positivos para todos los jugadores, ya que como sabemos algunos se molestan, no les gustan los cambios, pero personalmente pienso que son positivos, ya que esto indica que los ecoxitos están chambeando. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todos estos temas. A mí personalmente me gusta que los de Coxitos metan cambios, ya que eso le da más variedad, pero entiendo perfectamente que algunos prefieren algo tranquilo. Gracias por llegar hasta esta parte, sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre, hasta otro próximo video.